Señores, saludos, muy buenas noches. Este es el grupo RP Fair Media Group. Xiomara, ¿cómo estás? Caramba, muy buenas Caldecita. noches. Buenas noches. Buenas Sí. noches, Rubén Puntier. Seguimos hoy con... Carmen. Este programa especial de primera y última entrega. Así es. Hoy, con un invitado especial. ¿A quién tenemos hoy, Puntier? Señor, tenemos un invitado de lujo. Ustedes saben que estamos invitando los aspirantes a la presidencia vinculados a la corriente del licenciado Danilo Medina. Pero hoy nos toca un hombre excepcional en esa corriente. Estamos ante uno de los hombres que empañetó ese partido. Un hombre que conoce todas las historias que ha vivido el PLD. Un hombre que es, hablar de Temo es hablar del PLD. No puede hablarse del PLD sin hablar del ingeniero Temístocles Montá. Así que en el día de hoy va a estar Temístocles Montá. Vamos a escuchar de voz de Carol Molina. ¿Qué nos aporta ahí parte del currículum del ingeniero Temístocles Montá? Que su vida es un currículum per se. Así es, nuestro invitado Juan Temístocles Montás Domínguez, nativo de San Cristóbal, es un funcionario público, también es profesor universitario y político dominicano. Tiene un doctorado en ingeniería y una especialización en economía. De amplia trayectoria política y profesional, ha publicado diversos trabajos relacionados con la política, economía y el sector eléctrico en la República Dominicana. De larga militancia política, fue electo miembro del primer comité central del Partido de la Liberación Dominicana en el año 1973. Cercano amigo, discípulo y colaborador del fenecido líder de ese partido, el profesor Juan Bosch. Ocupó los cargos de viceministro de Formación Política, coordinador de los organismos especiales y secretario de los organismos especiales del Partido de la Liberación Dominicana. Fue también electo miembro de su comité político en el año 1990, junto con Leonel Fernández y Danilo Medina. Ocupó además el cargo de secretario de prensa de esa organización política y es hoy el secretario de Relaciones Internacionales del PLD, desde donde ha logrado realizar una labor encaminada a involucrar a ese partido político en foros políticos internacionales como la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina. Ha sido desde el año 1990 el coordinador de los equipos técnicos que han preparado los programas de gobierno del PLD. Asumió la dirección de estrategia de las campañas electorales de los años 1996, 2000, 2004 y 2008, en las que el Partido de la Liberación Dominicana, con excepción del año 2000, resultó vencedor de los comicios celebrados en este país. Se desempeñó como diputado del Congreso Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana para el periodo 1986-1990. En el año 1994, a raíz de la crisis política en la que se vio República Dominicana, fue protagonista de los acontecimientos más importantes del llamado Pacto por la Democracia. Asimismo, luego que el profesor Juan Bosch decidiera no presentarse a las elecciones presidenciales del año 1996, estructuró junto con Danilo Medina el proyecto político dentro del partido que más tarde dio lugar a Leonel Fernández como candidato a la presidencia de la República Dominicana, resultando elegido ganador en los comicios celebrados en ese año. Desempeñó las funciones de asesor económico de la Cámara de Diputados de la República, funcionario gubernamental de amplia trayectoria, ocupó el cargo de administrador general de la Corporación Dominicana de Electricidad desde el año 1996 al 1998. En el año 1998 fue designado secretario técnico de la presidencia hasta el 2000, desempeñando un papel protagónico en el área económica y financiera. En agosto del año 2004 fue designado por segunda vez secretario técnico de la presidencia bajo el nuevo gobierno del PLD. Bajo el mandato del presidente Leonel Fernández encabezó el equipo del gobierno dominicano que negoció los acuerdos de reestructuración de la deuda dominicana ante sus acreedores, con la promulgación de la ley número 496-06 que crea el órgano rector del Sistema de Planificación e Inversión Pública de la República Dominicana. Es designado por el Poder Ejecutivo como secretario de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, hoy día Ministerio, sustituyendo al antiguo secretario técnico de la Presidencia. En su calidad de ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, coordinó el equipo económico del gobierno dominicano y coordinó el proceso de formulación, gestión, seguimiento y evaluación
de las políticas macroeconómicas y el desarrollo sostenible. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y bajo su dirección, inició un proceso de consulta y coordinación con la participación de fuerzas vivas de la República Dominicana para definir cuál sería el futuro del país, dando lugar a la hoy Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene por objeto definir las aspiraciones de la sociedad dominicana para el año 2030, de ser un país próspero donde los dominicanos vivan con dignidad, seguridad, paz, con igualdad de oportunidades y democracia participativa. El 16 de agosto del 2012, el nuevo presidente de la República, Danilo Medina, lo confirma en el cargo de ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, por lo que muchos entienden es un reconocimiento a su importante papel en el manejo de la política económica del gobierno del expresidente Leonel Fernández, caracterizada por crecimiento económico y relativa estabilidad en un contexto de crisis mundial. Al iniciar el nuevo gobierno del presidente Danilo Medina para el periodo 2016-2020, el ingeniero Juan Temístocles Montaz quedó designado ministro de Industria y Comercio y MIPIMES. En su trayectoria académica ha sido por más de 2 décadas profesor universitario, autor de varios libros relacionados a la economía, la política y el sector eléctrico dominicano, graduado summa cum laude de Ingeniería Química por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde además fue decano de su Facultad de Ingeniería Química. Cuenta con un doctorado en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, España. Posee maestría y posgrado en las áreas de Economía, Evaluación y Formulación de Proyectos, Economía Internacional, Comercio Exterior y Finanzas en la Universidad de Barcelona, España. Y como parte de su vida privada forma parte de una importante familia fundadora del Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de San Cristóbal. Está casado con la ingeniera Carmen Artero, con la cual ha procreado 3 hijos: Alfonso Temístocles, Raquel Indira y Juan Carlos. Bueno, señores, vamos a recibir con un caluroso aplauso al ingeniero Temístocles Montaz. Contemos. Encantado. Para nosotros, Encantado de es estar con ustedes. suma complacencia recibirlo aquí Bienvenido. en este Encantado, programa especial encantado, de primera y encantado. última entrega. Póngate aquí, don Póngase Temo, por aquí. de una vez, por favor. Ven, por Carmencita. Don Temo, usted que armó eso, esa institución que se llama PLD, que usted tuvo ahí desde el primer mosaico, a usted no hay nada que le cuenten de ahí, y con el que llegue a usted, usted tiene rango. Usted es teniente general Así es, con así el que es. llegue. Usted con poderes con cualquiera. ¿Por qué debe ser usted? Bueno, ¿Qué usted ha visto? ¿Qué usted ha visto? Bueno, yo ¿Qué lo ha creo- provocado yo- para que sea usted? Sí, Venga. yo creo que ustedes leyeron una parte de mi currículum de vida que pone de manifiesto que he adquirido una gran experiencia en el ejercicio de las funciones públicas. Bastante. la más rica. Pero yo creo que lo más importante de cara al país es llamar la atención al hecho de que en el año 2004, cuando el país se encontraba prácticamente colapsado, en un contexto en donde se había perdido la confianza internacional en la República Dominicana, en un contexto en donde los bancos no le prestaban al país, la República Dominicana había entrado ya en moratoria con los organismos internacionales y con los bancos privados. A mí se me asignó la responsabilidad de coordinar el equipo económico del gobierno, que tuvo la responsabilidad de establecer las políticas que permitieron que la República Dominicana saliera de la crisis. Y yo Profunda crisis. he reiterado que la evidencia de que en mi caso de ser electo como presidente de la República, el país va a tener en el gobierno una persona con la capacidad suficiente de manejar de manera adecuada las políticas económicas, las políticas sociales, las políticas de infraestructura, quedaron evidenciados fundamentalmente en esos momentos difíciles de la vida del país. Sentamos las bases para que el país recuperara la estabilidad, recuperara el crecimiento, se establecieron políticas sociales
progresista, que condujeron a una reducción importante de la pobreza en la República Dominicana, a una reducción importante de la desigualdad social, y en términos, digamos, de los programas y las políticas que se pusieron en marcha, nosotros siempre estuvimos apuntalando esa política, apoyándola, y por eso hoy la República Dominicana exhibe un desempeño que lo hace acreedor del reconocimiento de la mayoría de los países de América Latina. Hoy somos en realidad, frente a América Latina, un modelo de país que lo ha venido haciendo bien. Y he señalado que de cara al 2020, de lo que se trata es de que el país siga haciendo las cosas bien, por el hecho de que vamos a entrar posiblemente en situaciones difíciles a nivel internacional. El mundo se está complicando, o el mundo está complicado, estamos viviendo situaciones de incertidumbre a nivel internacional. Europa, en términos económicos, no va bien. Japón no va bien. China, con la confrontación con los Estados Unidos, comienza a tener dificultades en términos de crecimiento económico, e inclusive ya se proyecta que en los Estados Unidos pues muy bien pudiera producirse una recesión a partir del próximo año. Entonces, en un contexto así, un país como la República Dominicana, con una economía muy abierta, con una economía muy expuesta a lo que ocurra a nivel internacional, se necesita que quien llegue a gobernar el país sea una persona con la suficiente capacidad para que se sepa qué es lo que hay que hacer para evitar que se produzca un colapso en la economía dominicana. Y ya por lo que nosotros hemos hecho en el pasado, por el hecho de que durante 12 años corridos tuve la responsabilidad de dirigir el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que fue el coordinador del equipo económico del gobierno, yo creo que puedo presentarme ante el país como una persona con capacidad para hacer lo que haya que hacer para que este país siga avanzando, siga progresando, siga creciendo y que se sigan dando pasos importantes para lograr el desarrollo de la sociedad dominicana. Bueno, señores, hemos escuchado la ponencia y las razones de un hombre de Estado. Porque una cosa es que haya estado en Estado y otra cosa es que usted sea un hombre de Estado. Así que nos vamos a una breve pausa. Venimos con el C de preguntas y respuestas y en pocos segundos retornamos. Señores, retornando aquí en este programa especial de primera y última entrega. Ahora venimos al set de preguntas y respuestas y de manera inmediata le pasamos el uso de la palabra al prestante jurista, el doctor Fidias Aristi, del programa Última Entrega. Muchísimas gracias, doctor Pontier. Como ya se ha dicho, primera entrega y última entrega se goza del privilegio de contar con la presencia de un dominicano de excepción, de un intelectual y servidor público a toda prueba, y un detalle que me permito señalar, portador de un mensaje social profundo, que ha tenido una vida y una trayectoria, como ya se ha observado, de todo el camino recorrido por el Partido de la Liberación Dominicana, y que lo ha hecho de una manera ejemplar desde las distintas posiciones públicas. Su aval académico, su prestancia moral son a toda prueba. El país, pues, tiene en él una oferta de excepción, y es una oferta que estamos convencidos que será suficientemente valorada en su momento en la escogencia que haga el Partido de la Liberación Dominicana de su candidato presidencial. No quisiéramos, sin embargo, entrar en las consideraciones propias de las disquisiciones que se han formado en los últimos días en torno a los distintos aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana. Quisiéramos, ingeniero Montaz, queridísimo y admirado amigo de muchos años,
él y su familia. Quisiéramos quizás hacer provecho de la excepción de su presencia, precisamente, para referirnos a una intervención que recientemente hizo el Partido Revolucionario Moderno, apenas el 27 de agosto, es decir, hace apenas una semana. Su dirección técnica y su presidente lanzaron una expresión, si se quiere, una acusación al gobierno que tal vez fruto de otras noticias que han conmovido la opinión pública nacional, ha pasado, si se quiere, desapercibida, pero que consideramos que es trascendente, sobre todo haciendo provecho de la experiencia suya, que es una experiencia que se ha hecho desde posición de Estado. La dirección técnica y el presidente del Partido Revolucionario Moderno el 27 de agosto declararon que en los primeros 212 días del año 2019, el país ha tomado cada día en préstamos 763 millones de pesos y que esos recursos han sido utilizados para el pago de intereses o para gastos corrientes. Como usted ha sido realmente el forjador del lineamiento que en esa materia ha tenido desde el gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, quisiéramos preguntarle, ¿se corresponde con la verdad ese cuestionamiento que hace el Partido Revolucionario Moderno? ¿Y seguiría usted como eventual presidente de la República a partir de agosto del 2020 la misma formulación que hace el gobierno actual y que han hecho los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana en cuanto se refiere al endeudamiento público? Mire, esa es una muy buena pregunta. Y lo primero que hay que señalar es que el gobierno dominicano nunca ha escondido los niveles de endeudamiento del país. O sea, yo creo que una de las cosas positivas que hemos tenido en los últimos años es que periódicamente el Ministerio de Hacienda publica los niveles de endeudamiento que tiene la República Dominicana. Pero además esos niveles de endeudamiento, y esto es muy importante, se corresponden con las aprobaciones que ha hecho el Congreso de la República de las solicitudes de financiamiento que cada vez que se elabora el presupuesto del gobierno se le presenta al Congreso de la República. De manera que no hay secreto con esto. O sea, yo creo que si el Partido Revolucionario Moderno hace referencia al tema del endeudamiento, lo que está señalando es lo que está diciendo el gobierno, lo que está publicando el gobierno. Y permítanme señalarle que con periodicidad el Fondo Monetario Internacional hace revisión del desempeño de la economía dominicana. Ahora, muy recientemente, también se acaba de publicar los datos que el Fondo Monetario Internacional aporta sobre los niveles de endeudamiento en la República Dominicana. Yo siempre he señalado que el peor error que se puede cometer desde la política es tratar de satanizar el tema del endeudamiento. Porque todo el mundo que ha manejado política económica sabe que en el área de la política fiscal, que es la que tiene que ver con el tema del endeudamiento, el tema del financiamiento es un componente fundamental. O sea, en todos los países del mundo, cuando se habla de política fiscal, se habla de ingreso, de gasto y financiamiento. Eso es normal. Y por lo general, los gobiernos, cuando se encuentran enfrentados a situaciones difíciles como las que se vivieron en el mundo a partir del año 2008-2009, se ven obligados
a tener que recurrir al endeudamiento por lo siguiente. O sea, ustedes saben que cuando se genera una crisis, esa crisis impacta fundamentalmente en el desempeño económico de un país. O sea, se cae el crecimiento económico. Y la reducción del crecimiento económico automáticamente produce reducción de los ingresos públicos en cualquier país del mundo. O sea, del momento mismo que cae el crecimiento de la economía, caen los ingresos públicos. Y por tanto, si los gobiernos no quieren generar problemas de reducción, digamos, de gasto en salud, de gasto en educación, de gasto en infraestructura, en inversiones en infraestructura, por lo general, a los fines de apuntalar a que la economía se pueda recuperar rápidamente, recurren al endeudamiento. Eso fue lo que ocurrió a partir del 2008 en casi todos los países del mundo. Ustedes observan, por ejemplo, los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país totalmente endeudado. O sea, en Estados Unidos hoy la deuda pública del gobierno norteamericano supera el 100% del Producto Interno Bruto. Aquí estamos llegando más o menos a un 50-52% del Producto Interno Bruto. Pero lo mismo ocurre con España. España, para poder salir de la crisis, tuvo que hacer acopio del financiamiento internacional, endeudarse. Y España, que antes de la crisis tenía una deuda que representaba el 37% del Producto Interno Bruto, hoy tiene una deuda que supera el 100% del Producto Interno Bruto. Y en España es un tema que se debate, pero todo el mundo sabe en el gobierno y en la oposición que el tema del endeudamiento forma parte de las políticas públicas en cualquier país del mundo. Por tanto, en la República Dominicana se ha recurrido al endeudamiento precisamente también por circunstancias como la que yo acabo de decir. Por ejemplo, aquí en el año 2008, la crisis internacional impactó el país, se redujo el crecimiento de la economía. Y en ese entonces, productos inclusive de las recomendaciones internacionales que planteaban que había que endeudarse en todas partes del mundo para que no colapsara la economía internacional, el país, que ya había reducido de manera importante su deuda, volvió de nuevo a tener que endeudarse, y desde entonces el país lo que ha tenido es que comenzar a crear las condiciones para tratar de moderar el endeudamiento. Yo siempre he señalado que lo importante en el ejercicio, digamos, de una política orientada a controlar el endeudamiento es que el gobierno genere todos los años superávit primarios. Y yo siempre trato de explicar para que la gente entienda que en el gasto del gobierno, si ustedes ven cuando se presenta el presupuesto, qué es lo que es el gasto del gobierno, en el gasto del gobierno se incluye fundamentalmente el pago de los intereses de la deuda. No se incluye la amortización de la deuda, el pago de los intereses de la deuda. Y lo que interesa hacia afuera, lo que ven, lo que prestan dinero, es si el país está generando superávit suficiente para pagar los intereses de la deuda. De manera que si a la República Dominicana le están prestando, si a la República Dominicana le prestan los organismos internacionales, le prestan los bancos internacionales, le prestan los bancos de inversión, es porque está cumpliendo. Porque cumple, claro. Y ven que en la República Dominicana hay confianza, hay seguridad en el manejo de las políticas económicas, que no hay peligro de colapso económico, y por eso es que la República Dominicana accede con facilidad a los financiamientos internacionales. Obviamente yo con esto no quiero que la gente crea que yo estoy justificando el endeudamiento irracional, o sea, llegar a unos niveles que puedan producir el colapso de la economía inmanejable. No, yo creo que lo que hay que tratar siempre es que el gobierno, a la hora de formular el presupuesto que le presenta a la nación, siempre contemple una partida de recursos para el pago de los intereses de la deuda, e inclusive que esa partida pueda ser inclusive superior a lo que hay que pagar por los intereses de la deuda, porque eso es lo que va a contribuir a disminuir el endeudamiento del país. De manera que esto es lo que quiero expresar. O sea, si hoy por hoy el gobierno accede a financiamientos internacionales, es porque a nivel de los inversores, a nivel de los bancos de inversión, a nivel de los organismos internacionales, a nivel de los propios países, confían en que las cosas se están haciendo bien en la República Dominicana. Si no, no prestar. Sí. Perfecto. Stephanie de la Cruz, programa. Muy buenas noches, es un placer tenerlo por acá en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi pregunta va específicamente y enfocada hacia la juventud, los jóvenes de la República Dominicana, y me preocupa el hecho de que muchos estudiantes y jóvenes salen de las universidades graduados de una carrera per se
y no tienen una posibilidad de trabajar en la área que ellos estudiaron. Entonces, mi pregunta específica es, ¿qué medidas va a implementar usted? ¿Ha pensado usted en esos jóvenes que hoy en día salen y que no tienen qué hacer y que muchos están ahora mismo quizás ejerciendo algo fuera de lo que estudiaron? Sí, mire, es una pregunta que se me ha hecho a lo largo de todos los recorridos que he hecho en el país. Y le he dicho a los jóvenes que una de las cuestiones que yo voy a poner en marcha en una nueva gestión del Partido de la Liberación Dominicana es la de propiciar una alianza entre el gobierno y el sector privado, primero para facilitar el primer empleo. Porque hay un problema y es que muchos jóvenes argumentan que cuando van a pedir empleo en una empresa, en una fábrica, lo primero que le preguntan, ¿cuál es su experiencia? Y si no tiene experiencia, pues no le dan empleo. Bueno, pues nosotros vamos a crear un mecanismo mediante el cual vamos a llegar a acuerdos que impliquen, obviamente, transferencias del gobierno a las empresas para que en esos casos las empresas empleen a los jóvenes. Eso es lo primero que hay que tratar de garantizar. Por otro lado, yo creo que nosotros estamos obligados también a comenzar a trabajar desde ya en la reorientación de la educación en la República Dominicana. Aquí hay un problema serio que se da en el bachillerato y se da en la universidad. Y es que muchos jóvenes, cuando salen del bachillerato y salen de la universidad, no saben qué hacer. O sea, la educación no lo está preparando para el trabajo, para que se inserten en el mercado de trabajo. Yo siempre he señalado que nosotros hemos señalado mucho de manera reiterada que una precondición para que alguien salga de la pobreza es que por lo menos sea bachiller. O sea, se ha señalado que si usted llega a 12 años de escolaridad, ya usted está preparado para salir de la pobreza. Pero aquí tenemos el caso de gente que sale graduado del bachillerato, o sea, ya tienen 12 años de escolaridad y salen y no saben qué hacer, no se pueden ni siquiera integrar al mercado de trabajo. Por tanto, la educación hay que reorientarla en el sentido de que cuando usted salga del bachillerato, usted ya tenga un instrumento en su mano que le permita insertarse en el mercado de trabajo. Yo siempre pongo el ejemplo del Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal. El Instituto Politécnico de Loyola de San Cristóbal es una institución que gradúa bachilleres, pero bachilleres que salen formados en agronomía. En su época formaban agrónomos. Yo siempre pongo inclusive el ejemplo de Hipólito Mejía. Y no lo pongo en mal, lo pongo en bien, porque es el ejemplo de cómo la educación técnica funciona en un país. Hipólito se graduó de perito agrónomo en el Instituto Politécnico Loyola. Hipólito no tuvo que ir a la universidad para insertarse en el mercado de trabajo. Fue un buen agrónomo y eso le mereció que el presidente Antonio Guzmán lo nombrara ministro de Agricultura y llegó a la presidencia de la República. Pero se formó en el Instituto Politécnico Loyola, como se han formado otros en mecánica, en electricidad. Ahora que estamos en un mundo en donde estamos inmersos en una profunda revolución tecnológica, que van a aparecer nuevas profesiones que hay que comenzar ya a desarrollar en la República Dominicana, porque son profesiones que van a generar empleo y empleo de calidad, porque van a pagar buenos salarios. Nosotros tenemos que comenzar a reorientar el aparato educativo dominicano en esa dirección, para que los jóvenes, cuando salgan graduados, salgan sabiendo qué hacer. O sea, yo diría que eso, combinado con la idea de propiciar un pacto entre el gobierno y el sector privado para garantizar primer empleo, yo creo que es una respuesta a los jóvenes. Franklin Núñez, del programa Primera Entrega. Gracias, buenas noches. Recientemente, en el marco de una entrevista que le realizáramos a su coordinador de deportes, Cayetano Rodríguez, nos decía que entre sus planes, en caso de llegar a la presidencia, está destinar el 3% al deporte. Quisiera confirmar esto con usted. No, déjeme decirle lo siguiente. Yo hace un tiempo tuve un encuentro con el movimiento deportivo en la República Dominicana, donde yo abordé la importancia del deporte. Cómo el deporte es transversal a todo. El deporte tiene que ver con la salud, el deporte tiene que ver con la educación.
O sea, el deporte es una actividad que es productiva en todos los sentidos. Yo le decía a los deportistas que inclusive desde el punto de vista económico, o sea, no es transversal solo en salud y en educación, es transversal en la economía. Ustedes lo ven por la cantidad de recursos económicos que generan nuestros peloteros y que ya están generando inclusive nuestros basquetbolistas. De manera que el deporte es una actividad fundamental para el desarrollo de la República Dominicana. Y le decía que la tendencia debe ser en República Dominicana a que lo que se destine a deporte esté en correspondencia con lo que recomienda Naciones Unidas. O sea, el problema es que aquí en la República Dominicana nosotros no estamos destinando ni siquiera el 1% del presupuesto a deporte, el 1%. Lo que recomienda Naciones Unidas es que se destine por lo menos el 5%, no el 3%, como decía Cayetano, el 5% del presupuesto. Alguien comentó el día pasado, hicieron una reseña y hablaban del 3% del Producto Interno Bruto. No, el 5% del presupuesto, que no es el 3% del Producto Interno Bruto, debe destinarse a deporte si nosotros queremos lograr la masificación de la práctica deportiva en la República Dominicana. Que aquí practique deporte todo el mundo, por lo beneficioso que es el deporte para la salud, para la educación del país y para, obviamente, las actividades económicas de la República Dominicana. De manera que sí, que yo establezco el compromiso de que si llego a ser presidente de la República, voy a dedicar más recursos al movimiento deportivo. Además, por lo siguiente, o sea, yo he sostenido que un nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana tiene que llegar en el 2020 comprometido con la idea de hacer de la República Dominicana un país más inclusivo. Y para ser un país más inclusivo hay que tener claras cuáles son las políticas sociales que hay que poner en marcha. No es simplemente las políticas económicas, las políticas sociales. Yo le hablaba, salud de calidad, educación de calidad, vivienda de calidad, más acceso a la cultura, pero fundamentalmente deporte. O sea, masificar el deporte en la República Dominicana y para eso hay que destinar más recursos al Ministerio de Deporte. Muy buenas noches, Xiomara Pou del programa Primera Entrega. Bueno, antes que todo quisiéramos agradecerle su presencia aquí esta noche y yo quisiera recalcar un punto que es muy importante tanto para los niños como para los adultos y los ancianos, que es el tema sector salud. Correcto. Usted había dicho anteriormente que el tema de la reforma del sector salud realmente había hecho un cambio, pero no era el esperado. ¿Qué usted propone hacer para que se mejore el sector salud? Mire, esa es una buena pregunta. Yo decía hace unos días en un programa que inclusive desde el gobierno, sea yo o sea el que venga, espero que sea del PLD, el gobierno, no deberíamos esperar que aquí se genere un movimiento como el que se generó para lograr el incremento del gasto en educación. O sea, aquí hubo un movimiento social que forzó en gran medida al gobierno a tener que establecer el 4% del Producto Interno Bruto a la educación. Yo he dicho, es necesario destinar más recursos al sector salud. Nosotros hemos estado destinando a lo largo de los últimos tiempos alrededor del 1.9% del Producto Interno Bruto a salud. Ya inclusive en la Estrategia Nacional de Desarrollo se establecía que para el 2015, ya estamos en el 19, para el 2015 nosotros deberíamos estar destinando el 4% del Producto Interno Bruto a la salud. Porque ¿qué es lo que cuestiono de la reforma? La reforma que se hizo a principios de este siglo, en el año 2001, fue una reforma bien orientada. O sea, se planteaba que había que ir a un sistema donde se resolvieran problemas medulares del sector salud, como la alta mortalidad materna, la alta mortalidad infantil, la alta mortalidad neonatal, eran problemas fundamentales. Pero además de eso, un elemento fundamental de esa reforma era reducir el gasto del bolsillo de la familia. O sea, era muy alto. O sea, en aquel entonces más del 60% del gasto en salud en la República Dominicana procedía de la familia. Cuando se entiende que si la
salud es un derecho constitucional, debería el gasto salir de los recursos públicos. Y por tanto, la reforma se orientaba en la dirección de resolver esos problemas de baja calidad de la educación, de la salud, que se evidenciaban en alta mortalidad infantil, materna y neonatal, sino también comenzar a enfrentar el problema de el alto gasto del bolsillo de la familia. Pero bueno, han pasado ya, desde el 2001 para acá, han pasado ya casi 18 años. Si bien es cierto que han habido más o menos avances, no lo podemos negar, se ha creado un sistema de de seguridad social, hay alrededor de un 75% de la población dominicana que tiene seguro de salud, pero resulta evidente que todavía hoy, cuando se analizan los datos, seguimos con alta mortalidad materna, seguimos con alta mortalidad infantil, seguimos con alta mortalidad neonatal, y resulta... Y la gente pagando los bolsillos como... Claro, que todavía el gasto del bolsillo de la familia sigue siendo alto. Yo decía recientemente que alrededor del 43% del gasto en salud en la República Dominicana procede de la familia, cuando eso no debería ocurrir en un país en donde la salud es un derecho constitucional. Por esa razón, yo insisto que hay que plantearse de nuevo, relanzar la reforma del sector salud. Porque además, en aquella reforma se planteaba la necesidad de poner en marcha el sistema de atención primaria en salud. No hemos avanzado lo suficiente en eso de atención primaria en República Dominicana. Pero además, un elemento fundamental que estaba llamado a cualificar la salud en la República Dominicana era el establecimiento del médico de familia. Yo diría que ese sería un acto revolucionario, el que nosotros podamos tener establecido en todo el país la idea del médico de familia. No lo hemos logrado. Ahora, ¿cuáles son los factores? Eso tienen que ver, aparte, digamos, de una serie de situaciones, yo digo, tiene que ver mucho con el tema de los recursos que se están destinando a salud. Nosotros deberíamos tener que, en el caso concreto del seguro de salud, la cobertura fuera mayor. O sea, no es simplemente que lleguemos al 100% de gente con seguro de salud, es que deberíamos tener un sistema que garantice que si usted se enferma, no importa cuál sea el tipo de enfermedad que usted tenga, usted cuando vaya a una clínica o a un hospital, usted no tenga que sacar dinero de su bolsillo. Y que le den seguro a los viejitos. Claro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Es que eso lo hemos vivido, de gente que llega a una clínica, se internan y cuando terminan el tratamiento, que le traen la cuenta, le dicen, usted tiene que pagar tanto, pero el seguro nada más le cubre una parte. Y mucha de esa gente no tienen dinero y tienen que endeudarse porque no lo dejan salir ni siquiera de la clínica, hasta que no paguen. Entonces eso tenemos que resolverlo de cara al futuro. Y yo creo que esa es una de las cosas fundamentales que tendrá que abordar un nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Carmen Vilche, Buenas noches. programa Última Entrega. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo estás? Carmen Vilche, el programa Última Entrega. Un placer tenerlo aquí. Encantado. Ingeniero, en el amplio espectro del tema migración en la República Dominicana, ¿qué posición usted tiene tanto como Haití con sus consulados, la alta migración venezolana hacia el país también y la baja tan fuerte de turistas que se ha registrado en la zona de Bávaro, de Punta Cana, por todos esos problemas que ha habido con los extranjeros? Mire, yo he señalado que nosotros como dominicanos tenemos que prestarle ya la mayor de las atenciones al tema migratorio. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que parte de la emergencia de todos estos movimientos que están generando problemas hoy en el mundo están asociados en gran medida a temas migratorios. Trump en los Estados Unidos, ¿cuál fue su discurso? Bueno, el rechazo a la migración. El Brexit en Inglaterra tiene un alto componente de rechazo a la migración. En Francia, la emergencia de las fuerzas más conservadoras, reaccionarias, en Francia están asociados en gran medida al tema migratorio. O sea, hay un problema que está vinculado al tema migratorio. Y detrás de todo eso hay un problema de identidad. El tema de que la gente comienza a preocuparse por el asunto de que entienden que la entrada indiscriminada de gente a sus países está creando problemas de identidad. Yo diría que aquí en el caso de la República Dominicana,
tenemos que ver el tema en dos vertientes. Una vertiente es que realmente el país está obligado a controlar su frontera. Yo digo que el papel de un Estado es tener el control de su población. Y a veces da la impresión de que no tenemos hoy el control de la población porque sabemos que aquí inclusive hay mucha gente que duda de los datos que se aportan de la cantidad de haitianos que hay en la República Dominicana. Por ejemplo, para poner un ejemplo. O sea, aquí no tenemos claro, real y efectivamente, cuál es la cantidad de migrantes haitianos que hay en la República Dominicana. Entonces, eso significa que como Estado no tenemos el control de nuestro territorio y de nuestra población. Entonces, un elemento fundamental de un nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana es prestarle atención a eso. El país tiene que tener una política de control de la población, del control de la migración. O sea, no es que no hayan migrantes, pero obviamente migrantes que vengan a la República Dominicana y que eso esté bajo control del Estado Dominicano. No es que no venga gente a trabajar, es que si vienen a trabajar, vengan a trabajar bajo el control del Estado Dominicano. O sea, es cierto, nosotros necesitamos mano de obra en la agricultura, necesitamos mano de obra en la construcción, necesitamos mano de obra en otras cosas, pero no necesitamos mano de obra para que estén en la calle vendiendo chuchería a nivel de la informalidad. O sea, ya uno ve con preocupación cómo se está inundando el mercado informal de mano de obra haitiana. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que ser controladas en un nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que sí, que es un tema al que hay que prestarle atención para evitar que más temprano que tarde aquí se genere una crisis con ese problema. Ingeniero, nos quedan 3 minutos y le toca a Carol Molina el programa Primera Entrega. Así es, ingeniero Montaz. Mire, una de las preocupaciones más importantes, tanto del ciudadano dominicano como del turista, es la seguridad ciudadana. ¿Qué usted propone, ya que hemos visto altos niveles de cómo se le ha perdido el respeto a la vida en nuestro país con casos que tenemos, los vemos a diario? ¿Cómo usted propone recuperar esta tranquilidad en el hogar dominicano? Mire, esa es la principal preocupación hoy de los dominicanos. El tema de la seguridad ciudadana se ha convertido hoy en la principal preocupación del país. Yo digo que ha habido un cambio muy importante en eso porque en el pasado, cuando a los dominicanos le preguntaban cuál era el principal problema del país, la gente te decía el desempleo y el alto costo de la vida. Hoy eso aparece en tercer lugar. Hoy el principal problema es la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Por tanto, yo he señalado que si el PLD fue capaz de recuperar la estabilidad de la economía, el PLD ahora tiene que ser capaz de recuperar la tranquilidad de la economía. Que el dominicano, la seguridad. La tranquilidad de la familia, que cuando una persona salga de su casa no tenga la preocupación de que lo van a asaltar, que el que esté en su casa no tenga la preocupación de que se va a meter un ladrón a robarle. ¿Por qué? Porque hay garantía y para eso yo he señalado que un factor, no es el único, un factor es que aquí hay que producir una verdadera transformación del aparato de seguridad del Estado. Aquí hay un serio problema con el aparato de seguridad del Estado. La gente no cree en el aparato de seguridad del Estado. No cree en la policía. Cuando ustedes ven los datos que se aportan, el 30% de la población no cree en el 30% de la población dice, es el nivel de confianza que hay a nivel de la policía. El 70% de la población no tiene confianza en la policía. Por tanto, plantearse el problema de recuperar la tranquilidad de la familia dominicana, reducir la inseguridad ciudadana, pasa fundamentalmente por lograr recuperar la confianza de los organismos de seguridad, en este caso la Policía Nacional. Y he dicho que un elemento fundamental es dignificar a la policía. O sea, no quiero decir que esto sea lo único, pero yo siempre pongo el ejemplo de que nosotros hablamos mucho de la inclusión social y de la marginalidad social. Pero cuando usted ve un policía aquí en la República Dominicana, la imagen que uno se forma del policía es la de un marginado social. O sea, un hombre que se le ve hasta en el vestir, qué pobre. Pues eso es lo que uno paga, uno cree Claro, que eso es lo que te está pagando. claro, pero claro, porque eso es lo que está pagando el país. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Hemos visto aquí casos en las redes de gente que se va a la trompa por la policía, se va a la trompa con la policía. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad, se ha perdido la autoridad. Yo siempre digo, ¿a quién se le ocurre en los Estados Unidos enfrentar a un policía? A nadie, a nadie, porque hay autoridad. Entonces yo creo que una de las cuestiones fundamentales
no la única, es devolverle la autoridad a la Policía Nacional. Pero eso pasa fundamentalmente porque la gente reconozca que el policía es una persona que vive con dignidad, que no tiene que estar pensando en pedir 2 pesos, 3 pesos en la calle, porque el Estado Dominicano le asegura un salario decente. Don Temo, un gran honor tenerlo aquí, señores. Le deseamos la mayor de la suerte, el mayor de los éxitos. Concluimos el programa de hoy y pasen feliz resto del día.